Hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde. Le agradecemos a Dios su cuidado para con nosotros y que nos dé la oportunidad de predicar su palabra con ustedes. Gracias por sintonizarnos, por escucharnos a través de su pantalla. Y vamos a iniciar con esta palabra que está en Juan capítulo 3, 16, versículo 33, que dice de la siguiente manera: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y a este sermón le titulé El último consejo, puesto que Jesús termina con sus discípulos dando este consejo. Él culmina sus enseñanzas con esta preciosa palabra que nos da esperanza. Este verso se refiere a todas las cosas que Él les había enseñado desde hace 3 años, estando con ellos. Y el propósito de concluir con este versículo, que es este verso que en lo personal a mí me ha llenado y ha ministrado mi corazón, es que estas palabras tenían el propósito de asegurar, entre otras cosas, que los discípulos tuvieran paz. No se trata de cualquier clase de paz, se trata de una paz especial, una paz, como dice Juan capítulo 14, versículo 27, que como diferente, no como el mundo la da. Esta paz se produce por una comunión íntima con Jesús. Después de hablarles de los sufrimientos que ellos iban a pasar por ser seguidores de Jesús, después de ya despedirse de ellos, las cosas iban a estar mucho peor de lo que ya se veían, y Jesús les alienta con esta palabra. Él los estaba preparando, anticipándoles lo que sucedería. Sin embargo, esta última enseñanza, al leerla, nos da un respiro de esperanza, nos llena de paz, y la mejor manera, creo yo, de prepararnos para vivir en este mundo lleno de aflicciones, lleno de persecuciones, es conocer a fondo lo que dice las Sagradas Escrituras, que es lo que nos enseña la palabra de Dios. Dice Juan capítulo 16, versículo 33, que es el que estamos analizando. Dice que Jesús dice: para que en mí tengan paz. Y analicemos en qué situación Jesús les está hablando a sus discípulos. En ese momento en el que Jesús está ofreciendo la paz, Él está pasando por circunstancias adversas. Vemos o podemos leer en la palabra cómo en ese mismo momento Judas está tramando junto con sus adversarios y está conspirando para su arresto. Jesús sabía que sería arrestado, que sería abandonado, que sería rechazado, que sería mofado. Jesús sabía que sería humillado y torturado antes de que terminara el día siguiente. Pensaríamos que en los momentos más difíciles de nuestra vida pudiéramos contar con nuestros amigos, con nuestros cercanos, con nuestra familia. Sin embargo, los amigos de Jesús lo dejan solo, lo abandonan. Y Jesús habla y ofrece paz en esas circunstancias. Aquí podemos hacer un paréntesis y podemos aprender cómo Jesús ama y cómo perdona a sus amigos, a los más cercanos, puesto que ellos abandonaron a Jesús. Jesús nunca les echó en cara ese abandono. Por el contrario, Él los perdonó y los amó tal cual eran. Si nosotros idolatramos a una persona y cerramos nuestros ojos para ver sus defectos, lo que va a causar o lo que va a pasar es que nos vamos a decepcionar. Tenemos que aprender a amar realmente a las personas, así como Jesús lo hizo, que amó a sus amigos aún a pesar de conocer
lo que había en su corazón, la incredulidad de ellos tal vez, el abandono, la traición, pero vemos aquí a Jesús cómo Él amó y perdonó y no guardó rencor. Así debemos amar nosotros, hermanos amados. Y bueno, hablando acerca de la paz que Cristo ofrece en ese momento, la experimentó también el apóstol Pablo. Y él decía en Filipenses 4, versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz del cristiano también proviene de saber que Cristo resucitó. Él venció la muerte y más adelante lo repite Jesús, lo dice Jesús, y eso nos da paz, nos da seguridad, nos da confianza. Nuestra alegría también radica en que cuando nosotros le pedimos al Señor y le oramos a Dios para que conteste alguna petición que tenemos, algo que nos está afligiendo, dice la Biblia en versículos anteriores, del versículo 23 al 28, dice: de cierto os digo que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Y eso también a nosotros nos produce paz, saber que el Señor contesta nuestras oraciones. Pero también hay alegría en conocer la doctrina, en conocer la enseñanza y las promesas de las Escrituras. Por eso, hermano, es beneficioso memorizar versículos de la Biblia. Anteriormente se hacía mucho esto. Yo creo que las iglesias en tiempos pasados, yo recuerdo que hacían muchos concursos de memorizar versículos, de apréndanse este versículo para el siguiente domingo en la escuela dominical. No sé si todavía se hace, pero yo recuerdo que cuando era niña hacían mucho énfasis en memorizar las Sagradas Escrituras, y creo que esto es muy bueno, hermano, porque en tiempos de aflicción, en tiempos de prueba, en tiempos difíciles, el Espíritu Santo nos recuerda la palabra de Dios, y esta palabra produce en nosotros esa paz que necesitamos. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Continúa el versículo diciendo: en el mundo tendréis aflicción. La aflicción nosotros pudiéramos explicarla y definirla de diferentes maneras. La aflicción es presión, es angustia, es adversidad, es tribulación, es pena, y dice la Biblia o la Biblia más bien lo describe como la presión espiritual, el proceso de exprimir uvas o el fruto del olivo del lagar. A esta palabra se le llama glipis. Esta palabra equivale a hacer una presión. Imagínese que usted mete su mano en un recipiente donde hay muchas cosas sueltas, y usted las agarra y las comprime manualmente. Eso es la aflicción, así lo pudiéramos explicar. Y Jesucristo nos advierte y nos dice: en el mundo ustedes van a tener aflicción. Jesucristo nos dice claramente y nos expresa que en este mundo difícilmente vamos a encontrar paz. Jesús nos advierte que la aflicción es parte de este mundo. Tarde o temprano, de una o de otra manera, nos pasaremos por aflicciones. Algunas aflicciones nosotros las podemos evitar. Por ejemplo, pensemos en que una persona rehúsa a creer en Dios, vive su vida como él quiere, gasta su dinero en mujeres, en bebida, en alcohol, en vicios, en apuestas, y esto le trae como consecuencia pues problemas familiares, problemas con el gobierno, problemas con la sociedad. Y bueno, de estas aflicciones el cristiano las puede evitar. Cuando el cristiano aprende y obedece la palabra de Dios, nosotros estamos evitando este tipo de aflicciones. Pero hay aflicciones, hermanos, que no podremos evitar, como lo son las enfermedades, como lo son las pérdidas, la muerte. Son cosas que no podremos evitar, que en algún momento pues vamos a tener que pasar por un proceso de aflicción.
Jesucristo nos advierte de esto. Pero lo que me llena de gozo y lo que nos llena de esperanza es cómo Él finaliza este verso. En el versículo 33 termina diciendo: pero confiad, yo he vencido al mundo. Muy pronto los discípulos iban a ver cómo el mundo iba a tratar a Jesús como la peor persona. Sin embargo, esto no lo iba a derrotar. Él les dijo: la victoria que yo voy a ganar puede ser también su victoria. El mundo me hará todo el mal que pueda, pero yo surgiré vencedor. La vida nos puede tratar de la peor manera, hermanos, y nosotros podemos salir victoriosos cuando nosotros tenemos esa íntima relación con Jesucristo, cuando nosotros amamos su palabra, la obedecemos, la llevamos en práctica. Nosotros podemos experimentar la paz aún en medio de la aflicción. ¿Habrá aflicción en este mundo? Sí. ¿Habrá paz en este mundo? Sí. ¿Habrá victoria? También habrá victoria. El secreto está en esta declaración de Jesús: yo he vencido al mundo. La victoria que vence al mundo es que Cristo vive en nosotros por su Espíritu Santo. Y esto lo dice en 1 de Juan capítulo 4 versículo 5, capítulo 5 versículo 4, que dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra confianza en Él, nuestra fe. Nos da poder y así podemos vencer y triunfar sobre el diablo y sobre el desánimo y las dificultades, las aflicciones. Una pequeña iba en carretera con su padre, lejos de la ciudad. La pequeña observaba el panorama, los pinos, los árboles, y se da cuenta que por la ventana entra una abeja al carro y se empieza a poner en pánico, se empieza a llenar de miedo, porque ella sabe que es alérgica a las abejas. Y si una abeja le pica, si esta abeja le pica, ella pues puede morir. Y empieza a gritar y a llenarse de miedo. Y su padre, al ver a su hija en esta dificultad, en problemas y temerosa, él extiende su mano, agarra esa abeja y deja que esa abeja le pique y la suelta. Y la niña entra furiosa y en pánico y le pregunta a su padre: padre, ¿por qué has dejado que la abeja vuelva a salir? ¿Sabes lo que me puede hacer esta abeja? Y su padre le dice: no te preocupes, ya pasó todo peligro. Esta abeja ya no te podrá hacer daño. Y con tantas malas noticias que hoy en día escuchamos, hermanos, nos preguntamos del por qué la abeja anda suelta produciendo en nosotros aflicciones, presionándonos, haciendo que sintamos dolor. Pero Jesús nos dice el día de hoy: confía, yo he vencido. Esa abeja ya no te va a poder lastimar, no te va a poder hacer daño. A través de Jesús tenemos la victoria. Él estuvo con nosotros, Él hoy está con nosotros y Él mañana estará con nosotros. Y esa es la confianza que tenemos en Él. No sé si tú estás pasando por alguna dificultad, por algún problema, por alguna situación, pero el Señor hablaba a mi corazón y me decía: este año inícialo confiando más en mí. Que tu fe en mí crezca, que tu fe en mí se haga más fuerte. ¿Tendremos aflicción? Sí, hermanos. Creo que muchos estamos pasando por situaciones difíciles. El mundo entero pasa por situaciones difíciles, pero el Señor nos promete y nos ofrece esa paz. El Señor mismo estaba en una situación
tan difícil, tan adversa, pero Él nos da el ejemplo más claro de que se puede tener paz aún en medio de la aflicción. Cierra tus ojos ahí donde estás, en tu hogar, en tu casa, y dile: Señor, en esta mañana quiero que tú me ayudes a confiar en ti. Que este año, Señor, así como yo vi, como tú estuviste conmigo, Señor, así, Señor, yo siga viendo como tú estás conmigo y que mi fe siga creciendo, que mi fe permanezca intacta y aún, Señor, siga creciendo, que mi fe en ti, Señor, sea más y más y más, cada día más grande, que yo pueda tener esa seguridad, así como Pablo, así como cuando tú estuviste en este mundo, Señor, así como cuando muchos hijos tuyos, muchos, Señor, confiaron en ti, así yo pueda confiar en ti, aún en medio de la dificultad, Señor, aún en medio de la aflicción, yo pueda salir victorioso, creyendo siempre que tú tienes el control de todas las cosas, Señor, y que tú en medio de la dificultad, Señor, llenes de paz a aquel que está pasando por problemas, por aflicciones, por situaciones difíciles, Señor, que tú puedas llenar de paz el corazón, Señor, que está triste, que está desanimado, Señor, que tú puedas llenar de gozo, Señor, y que tu presencia, Señor, se mueva, que tu presencia, Señor, toque nuestras vidas, nos anime, nos reavive, Señor, y que este año, Señor, tú puedas hacer grandes cosas porque nosotros seamos materias dispuestas para lo que tú vas a hacer. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén.